Necesito un alojamiento web, pero ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué necesito realmente? Si estás en esa fase, no te preocupes. Yo creo que por ella hemos pasado todos. Hola, creadoras y creadores. Soy Abraham Velázquez. Esto es Creando Blog y voy a tratar de resolver esas pequeñas dudas en los próximos minutos. Vamos, para tener un sitio, un espacio donde alojar tu web, tienes que recurrir a los proveedores de este tipo de servicios, que no son más que empresas que tienen servidores con capacidad suficiente para alojar muchas páginas web y a su vez poderlas servir a la gente que la consulta en internet. Hay multitud de ellas, hay multitud de precios y hay multitud de posibilidades y de cosas que debes de tener en cuenta antes de tomar una decisión. Muchas de estas empresas te regalan lo que es el dominio cuando contratas el alojamiento. Si estás en la fase de que no tienes muy claro lo del dominio y los tipos de dominios que hay, en esta tarjeta te dejo un pequeño vídeo que te explica qué es un dominio. Seguimos avanzando. Lo habitual en los hosting es contratarlo de año en año. También se puede hacer de mes en mes, pero lo habitual es contratarlo de año en año. Hay tantos precios y características como te puedas querer imaginar. Y hay tantos proveedores y tantas posibilidades que te toca el momento de buscar más información en Google, en YouTube, indagar, comparar, para que puedas tomar una buena decisión. Y hablando de buscar, busca un sitio que hay ahí abajo que pone suscribirse, ¿vale? Y una campanita. Y verás, y te lleva mi agradecimiento. Te voy a contar mi experiencia personal con 3 proveedores de hosting que he utilizado y luego también te voy a contar sobre aquellos que, por lo que he leído, pues son bastante recomendables. El primero que yo utilicé fue Arsys. Es verdad que lo usé hace mucho tiempo, pero para actualizarme antes de este vídeo he estado volviendo a curiosear. Terminé cambiándome. Lo contraté porque aparentemente me parecía muy potente, pero realmente se me hizo todo por dentro muy complejo, y ahora he mirado en su página web para entrar, para contratar, incluso para comparar entre unos y otros, y lo sigo viendo todo muy complejo. El servicio técnico que daban entonces, no sé cómo será el de ahora porque eso no lo he probado, era poco accesible y bueno, solían tardar en darte respuestas. No facilita mucho las cosas para las personas que podamos tener menos idea. Luego me cambié a lo que ahora se llama Ionos y entonces se llamaba One and One, que era como uno and uno. Y lo siento por ello, pero este sí lo voy a criticar. Estuve mucho tiempo con ellos y aguanté mucho tiempo con ellos porque me daba miedo cambiar a otro, no fuera a pasar algo, o bueno, el problema de trasladar, lo veía todo muy complejo y no quise hacerlo. Ya te digo que cambiarse de un proveedor a otro es muy fácil y no tiene ningún problema. Si estás en uno que no te gusta, cámbiate. Yo estuve con lo que ahora es Ionos y el servicio, sobre todo de atención al cliente, me parece patético. Y es verdad que invierte mucho en publicidad y bájame mucha publicidad de ellos, pero a mí no me han convencido. El caso es que por fin me decidí a dar el salto y salir de Ionos y me puse a buscar por internet, que es lo que decía que había que hacer antes, y ver distintas cosas. Y me cambié, que con el que estoy ahora, a Professional Hosting. Me cambié fundamentalmente por 2 motivos. Uno, porque lo que leí en internet sobre la velocidad que aportaba en los servidores era bueno, y para colmo era una empresa que está en España con servidores en Madrid y por tanto paga impuestos en España y toda la atención al cliente pues en castellano y no son páginas traducidas ni contenidos traducidos, lo cual pues me resulta más cómodo. Y el segundo motivo por el que me cambié, y para mí personalmente, puede que para ti no, pero para mí lo es, fue porque toda la energía que ellos consumen es verde, es limpia. Professional Hosting intenta tener 0 emisiones en lo que es sus servidores. Y hay que tener en cuenta, como he explicado en otro vídeo, que los alojamientos web, los hosting, requieren un consumo de energía muy importante. Y Professional Hosting usa solamente energía renovable y busca que su empresa genere 0 emisiones contaminantes.
Una vez que lo contraté y ya empecé a funcionar con Professional Hosting, el servicio de atención al cliente es excelente, rápido, funciona vía ticket por la web, pero si lo necesitas, también tienes acceso a hablar por teléfono con una persona que además te entiende. Y además, si tienen poca idea, saben entenderte y se ponen en tu nivel. Y si tienen mucha idea, hacen exactamente lo mismo. Además, la navegabilidad de su web y del Plex, pues es muy fácil y cómoda. Por si no lo sabes, el que he dicho lo de panel Plex es simplemente la herramienta que te ofrece tu proveedor de servicios de internet, donde está tu web, donde tú gestionas tus recursos, los servicios y haces los cambios que necesites. No es más que eso. Sobre Professional Hosting, y no porque este vídeo esté promocionado, que no lo está, sino simplemente, como decía al principio, porque me encanta cómo trabajan, os voy a dejar un enlace en la descripción y también en el primer comentario que te vas a encontrar. Es un enlace de afiliado, pero bueno, para que entres y puedas comparar los distintos servicios que tienen. Yo lo que tengo contratado son los servicios de WordPress y me va estupendamente. Te dejo el enlace y te invito a que lo pruebes. Hablando de probar, tienen un periodo de prueba de 15 días. Y esto se me ha olvidado decírtelo con respecto a lo que te he contado antes o lo que te voy a contar ahora. Si un proveedor de hosting te ofrece un tiempo de prueba para poder dar marcha atrás y que no te cobren nada, pues un punto fuerte a su favor para entrar y hacer la prueba. Que por cierto te cuento de lo que yo tengo experiencia. Te agradecería mucho que en los comentarios, bueno, contaras qué tal te va con tu proveedor de hosting, o incluso, bueno, que comentaras o sugirieras cualquier buena opción que a ti te haya funcionado para que lo podamos saber todos. Muchas gracias por comentar. Bueno, y te cuento de otros que son buenos sitios para alojar tu página web, por lo que yo he podido ver, analizar y las comparativas que he estado viendo y los artículos que he leído. Don Dominio, SiteGroup o Web Empresas. Te dejo sus enlaces en la descripción del vídeo y llegados aquí, lo que te toca ahora es buscar, analizar y tomar una buena decisión. Las que yo te propongo ahora son muy fáciles. O te suscribes aquí si no lo has hecho, o puedes seguir viendo más contenidos aquí. Venga, lo dejo a tu criterio, como no puede ser de otra manera, y nos vemos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Hasta luego.